Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la iglesia, edificando la familia en la fe y nuestros pastores Joel y Ariester Barrio Nuevo. En la noche de hoy vamos a continuar con nuestros estudios sobre los 3 niveles de unción. Estaremos específicamente desarrollando el tema sobre la unción regia. Los objetivos de este estudio, el cual se va a dividir en varias partes sucesivas, pero en la noche de hoy vamos a estar estudiando el concepto espiritual de la unción regia, los cambios que produce la unción regia en un creyente, las cualidades de un ungido con la unción regia y los enemigos de la unción regia. Pero antes de iniciar nuestro estudio, queremos orar y pedirle al Señor en esta noche por ti y por mí también, ¿verdad? Para que el Señor nos dirija a través de este estudio y nos muestre qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te presentamos esta palabra, te damos gracias por cada uno de estos hermanos, Señor. Bendícelos donde quiera que ellos estén, Señor, y que esta palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué es la unción regia? La unción regia o la unción real es la que te habilita para gobernar y administrar. Lleva a la persona a un lugar de autoridad en su vida espiritual. Es la unción que te habilita para prosperar en cualquier escenario. La crisis no te podrá bloquear. El clima espiritual, el desierto, no puede evitar que tu suelo sea fértil. Esta es la unción para desatar lomos de reyes, como la que tenía José y Daniel. Esta unción nos convierte en tierra deseable, a donde otros vienen de lejos a traer su semilla. Nos capacita como iglesia y nos habilita para poner y traer solución y resolver problemas y revelar enigmas y cosas complejas. Es la unción regia que alcanzamos como la novia del Mesías al gobernar juntamente con Dios. La unción real o la unción regia ocupa un lugar aparte entre los ritos de consagración que se realizaban en el pueblo de Israel. La unción regia se aplicaba por un hombre de Dios, profeta o sacerdote a otro individuo. Esto es, por ejemplo, en el caso de Saúl, primera de Samuel 10, versículo 1. Y en el caso de David, primera de Samuel 16, 13, donde fueron ungidos por Samuel. Así también, por ejemplo, el caso de Jehú, por un profeta que había enviado Eliseo. Eso está en Segunda de Reyes 9:6. Los reyes de Judá eran consagrados en el templo y ungidos por un sacerdote. Salomón, por ejemplo, recibió la unción de Sadoc. Eso lo vemos en Primera de Reyes 1 al 39. El sentido de este rito consistía en marcar con un signo exterior que estos hombres habían sido elegidos por Dios para ser instrumentos suyos en el gobierno del pueblo. Es decir, que era un signo exterior porque a pesar de que Dios los había marcado espiritualmente, se hacía un rito, un signo, una marca exterior donde Dios los confirmaba para ser instrumentos suyos y poder gobernar al pueblo. El rey se consideraba como el ungido de Jehová. Con la unción venía a ser partícipe del Espíritu de Dios, como se ve en el caso de David. Vemos en 1 Samuel 16:13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová se posesionó de David a partir de aquel día. Es decir, en el Antiguo Testamento solamente los profetas y los sacerdotes eran investidos por el Espíritu Santo, pero también los reyes eran investidos con el Espíritu Santo, tanto como el sacerdote y el profeta, pero tenían que ser ungidos, pasar por un proceso de ungimiento para que el Espíritu Santo se manifestara sobre ellos. El resto del pueblo no gozaba de ese privilegio de contar como nosotros contamos ahora con la presencia del Espíritu Santo.
Esta unción habilitaba al rey para su función y manifestaba exteriormente que había sido elegido por Dios para ser su servidor. Es decir, la unción regia era lo que lo habilitaba para poder ejercer como rey, para poder gobernar como rey. La unción regia como pueblo de Cristo nos habilita para poder nosotros gobernar como reyes. Se comprende que el nombre de ungido de Jehová pudiera aplicarse metafóricamente, por ejemplo, también en caso de otros hombres que no fueran reyes de Israel, como es en el caso de Ciro, donde se nos habla que pues Ciro, a causa de que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, Dios ungió a otra persona externa del pueblo de Israel para cumplir su propósito. Así vemos cómo Dios puede ungir también a aquellos que desean ser ungidos. Aunque no formaban parte del pueblo de Israel, Dios utilizó un gentil para bendecir al pueblo. Porque la unción regia viene sobre todo aquel que está en disposición de tener una relación con Dios. Así que te invitamos a que seas partícipe de esta unción regia. La unción real produce cambios en el ungido. Primera de Samuel 9, 18 al 24 nos dice de la siguiente manera: Saúl se acercó a Samuel a la entrada de la ciudad y le dijo: por favor, indícame dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al santuario, que hoy ustedes comerán conmigo, y mañana por la mañana te dejaré marchar y te revelaré todo cuanto te preocupa. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, deja de pensar en ellas porque ya han aparecido. Ahora el principal interés de Israel son tú y la familia de tu padre. Y continúa diciéndonos la palabra del Señor. Y Saúl contestó: ¿por qué me dices eso si yo no soy más que un benjaminita, de la tribu más pequeña de Israel? Y mi familia es de las más significantes entre las familias de las tribus de Benjamín. Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en las salas y les asignó el lugar de la presidencia entre los invitados, que eran unos 30. Y luego dijo al cocinero: tráete la ración que te di y que te encargué que guardaras. El cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl, y Samuel le dijo: ahí tienes lo que estaba reservado, sírvete y come, pues se te había guardado para este momento cuando invité a la gente. Para poder entender este pasaje y cómo Dios posicionó a David con su Santo Espíritu en un lugar de preeminencia como rey, tenemos que entender qué ocurrió. La historia nos dice que Saúl había salido con su criado a buscar unas asnas que se le habían perdido al padre de Saúl. Pero en este proceso, él decide ir en busca de un vidente, de un profeta que le pudiera indicar dónde se encontraban las asnas. En este proceso, él se encuentra con unas mujeres que le indican dónde se encontraba la casa de Samuel, que era el profeta en aquel tiempo. Saúl llega con su criado a donde se encontraba Samuel, y Samuel le dice: ven, yo soy el vidente. Y Dios pone en el corazón, había puesto en el corazón de Samuel ungir a un rey en Israel, porque el pueblo había solicitado rey. Es entonces cuando Saúl se presenta delante de Samuel y Samuel le indica: te estaba esperando, no te preocupes por las asnas de tu padre, porque ya han llegado hacia la casa de tu padre. Quédate conmigo porque tengo que hacer algo contigo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el profeta? Dice la palabra que Saúl se quedó con Samuel y Samuel entonces le explica que él iba a ungirlo como rey.
Saúl entonces le dice a Samuel: ¿cómo vas a ungirme a mí, yo siendo de una tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín, un benjaminita? Saúl se menospreció a sí mismo. Sin embargo, la contestación de Samuel fue la siguiente. Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo en la sala y le asignó el lugar de la presidencia entre los invitados. Porque la unción regia te posiciona. La unción regia te coloca en un lugar de gobierno donde otros se encuentran al final de la cola. Dios te posiciona al inicio. Dice la palabra que había un banquete y que había muchos que habían sido invitados, pero Dios posicionó a Saúl en un lugar de presidencia. Hoy Dios quiere posicionarte en el lugar que te pertenece. Dice la palabra que luego le dijo al cocinero Samuel: trae la ración que te di y que te encargué que guardaras. Fíjate cómo Dios le había dado a Samuel la instrucción de que guardara una ración para Saúl, para que Saúl comiera. Dios sabe cuál es la ración que te pertenece. Dios ha separado una porción para ti. Y dice la palabra que el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Y Samuel le dijo: ahí tienes lo que estaba reservado. Sírvete y come, pues se te había guardado para este momento cuando invité a la gente. Así que la unción regia te posiciona y te entrega lo que había sido reservado por Dios para ti. Y Dios te dice en esta hora, al igual que le dijo a Saúl: sírvete y come, pues se te había guardado para este momento. En el momento en que tú entras a tomar posesión, a ser ungido con la unción regia, Dios te entrega lo que había sido reservado para ti como cuerpo de Cristo y como creyente. Es tiempo de que tomes la unción regia para que puedas apoderarte y gobernar de aquello que el enemigo te había robado. Que tomes posesión de lo que Dios te ha entregado. Hoy Dios te dice: sírvete y come, pues se te había guardado para este momento. Fíjate cómo Dios le dijo a Samuel: dale la porción que le corresponde a Saúl. Hoy el Espíritu Santo te dice: yo te he entregado una porción, es para este tiempo, sírvete y come, no es para mañana, es para hoy, esta es tu porción. En este momento, Dios ha desplegado un banquete para ti. Esa es la unción que podía poner en David esa confianza y esa certeza de que Dios haría banquete en medio del desierto, de que en medio del desierto David reinaba, de que en medio del desierto el Señor iba a desplegar mesa delante de sus angustiadores, porque la unción regia es la que te posiciona en un lugar de privilegio, porque tienes la certeza y seguridad de que Dios gobierna juntamente contigo. Es la unción que pone al enemigo debajo de tus pies. Es la unción que te da la victoria sobre tus enemigos. Primera de Samuel 10, del 5 al 11, también nos dice que la palabra indica que luego llegarás a Gibea de Dios, donde está el destacamento filisteo, y al entrar en la ciudad te tropezarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en trance profético, precedidos de arpas, tambores, flautas, cítaras. Entonces invadirá el Espíritu de Dios, que te transformará en otra persona y profetizarás con ellos. Cuando te haya ocurrido estas señales, actúa como quieras, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal antes de que yo lo haga, pues también yo bajaré contigo para ofrecer holocausto y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que me reúna contigo y te indique lo que tienes que hacer. En cuanto Saúl se dio la vuelta despidiéndose de Samuel, Dios le cambió el corazón, y aquel mismo día ocurrieron todas estas señales. Cuando llegaron a Gibea, le salió al encuentro un grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios invadió a Saúl y se puso a profetizar con ellos.
Cuantos lo conocían antes y lo veían ahora profetizando entre los profetas, comentaban entre sí: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? También Saúl se ha hecho profeta. Es decir, que Samuel le había dicho a Saúl: una vez yo te unja, vas a ir a donde esté el destacamento de los filisteos en Gibea. Y al entrar a la ciudad te tropezarás con un grupo de profetas que bajan del santuario y que están con la presencia del Señor sobre ellos. Una vez te encuentres con ellos, el Espíritu Santo, en medio de las alabanzas y la música, las flautas y las cítaras, descenderá el Espíritu Santo sobre ti, también profetizarás con ellos. Cuando David se encontró con el grupo de profetas, dice la palabra que Samuel comenzó a profetizar. Samuel fue mudado en otro hombre, porque la unción regia nos dice la palabra que transforma, cambia. No puede haber una persona que posea la unción regia y que no hayan cambios en su vida. Dice la palabra que aquel hombre que era temeroso, que había dudado, cuando le dijo a Samuel: ¿acaso un hijo de Benjamín puede ser rey? Ahora lo vemos transformado y lo vemos profetizando. Porque cuando se establece la unción regia, la unción regia también restaura la alabanza. La unción regia, cuando llega a un lugar, viene acompañada de una unción profética. No es posible que se manifieste la unción regia sin una unción profética, porque para que pueda manifestarse la unción regia, tiene que venir acompañada de la unción profética. Un rey no podía ser ungido sin un profeta. Así que la unción regia y la unción profética van unidas de la mano. La unción profética también va unida de la alabanza y la adoración. Donde habían profetas, habían adoradores. Dice la palabra que los profetas estaban precedidos de arpas, tambores, flautas y cítaras. Así que cuando el pueblo de Dios comienza a adorar, la unción regia se establece sobre el pueblo de Dios. Atraemos el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, aquellos que no profetizaban, profetizarán. Aquellos que temían, profetizarán. Aquellos que necesitan ser cambiados y mudados a un nuevo hombre espiritualmente cambiarán, porque la unción profética del reino, la unción regia, te capacita para ser cambiado y mudado en otro hombre. La unción regia hace y transforma tu vida, hace cambios en tu vida. No es posible estar bajo la unción regia y que esos cambios no sean manifestados. Lo que hace que otras personas vean esos cambios en ti y a través de tu testimonio es esa unción regia. Por eso es que otros le dijeron: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? También Saúl se ha hecho profeta. Porque cuando la unción regia viene a un lugar, esa unción transforma, esa unción cambia. Y otros dirán también: ¿qué le ha pasado a fulano? ¿Qué le ha pasado a fulana? Que ve un cambio, un brillo distinto. Y es el establecimiento de la unción regia sobre tu vida. Es lo que hace que otros deseen venir al reino de Dios a través de tu testimonio. Primera de Samuel 16, del 13 al 18 y al 19, nos dice: y tomó el cuerno del aceite Samuel y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino, y un cabrito le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí:
yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Esta historia nos habla en primera de Samuel 16:13. También el momento en que otro hombre de Dios, David, había sido ungido como rey. ¿Por qué? Porque Saúl, a pesar de que había sido ungido anteriormente, perdió la gracia delante de Dios por su desobediencia. Y Dios decide entonces ungir a David. Y dice la palabra que una vez David fue ungido, llegó la voz de que David era un hombre valiente que sabía tocar y era vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y que Jehová estaba con él. Y esto llegó a los oídos de Saúl. Y cuando Saúl escuchó esto, mandó a buscar a David para que tocara el arpa para él. Yo quiero que tú sepas que cuando vemos la descripción que Dios da sobre David, sabemos que David era un joven pastor. Así que una vez vino la unción sobre David, vemos como dice la palabra que David era valiente, vigoroso y hombre de guerra. La palabra no establece que David, mientras antes de que llegara al palacio de Saúl, nunca había formado parte del ejército de Saúl y nunca había estado en las filas de un ejército. David siempre había estado de entre las ovejas, pero sin embargo la palabra dice que una vez David fue ungido como rey, ocurrió una transformación en la vida de David. David sabía adorar, sabía tocar, pero también nos dice la palabra que era valiente y vigoroso, pero nos añade una tercera cualidad: hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Porque la unción transformó a aquel joven pastor en un hombre de guerra. Mientras otros en un momento dado lo vieron como un simple pastor, ahora la unción de Dios había transformado la vida de David y lo había convertido en un hombre de guerra. Lo había hecho prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Dice la palabra entonces que la unción que fue depositada, una vez se derramó el cuerno de aceite sobre David y fue ungido, recibió la unción de regia, la unción rey, la vida de David fue transformada. David fue mudado también a un nuevo hombre. Hoy Dios te llama para que tú también seas ungido, para que sepas tocar, para que sepas adorar, para que seas valiente, para que seas vigoroso o vigorosa. Y para que puedas ser llamada una mujer y un hombre de guerra, que seas prudente en tus palabras, hermoso, y que Jehová esté contigo, porque la unción regia te quiere posicionar. Dice la palabra que David fue enviado a donde Saúl, cargado de pan y de vino. Dios quiere enviarte cargado de pan, de provisión y de vino, de gozo. Y también dice la palabra que fue enviado con un cabrito, o sea, fue enviado con provisión. Aquel joven pastor que se encontraba solo en el pasto, pastoreando ovejas, Dios lo transforma y lo convierte en un emisario, en un hijo de Dios, en un protegido de Dios. Dios quiere cambiar tu vida, cambiar tu situación. Dios quiere darte pan y vino y quiere darte gozo. Quiere cambiar esa tristeza en tu vida para que puedas gobernar, para que puedas ser establecido como un hijo de Dios, para que otros tengan que reconocer el reino de Dios a través de ti. Las cualidades de un ungido con la unción regia. Un ungido con la unción regia se dirige por Dios. Segunda de Samuel 5, del 23 al 25 nos dice: cuando David consultó al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Las balsameras eran unas palmas. Y cuando oigas el sonido de marcha de las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Fíjate cómo nos dice la palabra, que David consultó al Señor antes de ir a la guerra.
Y Dios le dijo, cuando escuches el sonido del aplauso, el roce de las palmeras, como si fuera un sonido de marcha, cuando escuches ese sonido, el roce de las hojas, de las pencas, de las palmeras, cuando escuches ese sonido, entonces actuarás. Dios utilizó el sonido de la marcha de la naturaleza, de la propia naturaleza, para dar una señal a David para que éste pudiera vencer a los filisteos. Pero más que esto, lo importante es que David dispuso su corazón antes de entrar a batallar contra su enemigo a pedir dirección. Un ungido por la unción regia se dirige por Dios. No se mueve por su propia prudencia. Consulta a Jehová en todo lo que hace para tener éxito, para poder vencer a sus enemigos. La segunda cualidad de un ungido es el coraje. Primera de Samuel 17:15 nos dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero notemos cómo en Primera de Samuel 17:11, sin embargo, a pesar de que Saúl en un momento había sido ungido, la unción lo abandonó y tuvo miedo. Pero David, al ser ungido, ¿qué hizo? Venció a Goliat. Cuando David escuchó sobre la situación, con gran coraje se ofreció como voluntario para defender el honor del pueblo de Dios. Le ofrecieron las armas convencionales de esa época, una armadura y armas blancas, o sea, lanzas, escudos. Pero David decidió enfrentar a Goliat solo con su fe y con su honda, sabiendo que allí yacían sus fortalezas. Tomó un riesgo enorme y ganó. El coraje es fundamental para el liderazgo. Impulsa a la persona a asumir desafíos y a tomar los riesgos necesarios, a dar rienda suelta a las estrategias revolucionarias y a desafiar a todos los pesimistas. Nota cómo mientras la situación humana decía es necesario que puedas defenderte con armas físicas, David tomó 5 piedras. El 5 es número de ministerio, del ministerio del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista, del pastor. Y tomó esas 5 piedras que había tomado del arroyo, las puso en una onda y comenzó a dar vueltas esa onda y hasta soltarla y dirigirle una piedra sobre el enemigo y dándole en la frente a Goliat. Aquello que parecía que iba a ser una derrota, aquello que parecía una estrategia, que podía ser una locura, se convirtió en una arma dirigida por Dios, porque Dios te va a llamar a hacer cosas extraordinarias en medio de situaciones donde las personas dirán que hay derrota. La unción regia te da estrategias. La unción regia revoluciona. La unción regia te ayuda y te capacita para desafiar a todos los pesimistas. Donde otros dicen no se puede, Jehová te dirá, tú sí puedes. Donde otros dicen no hay camino, Dios te hará abrir camino. Esa unción regia fue la que también abrió camino en el desierto. Esa unción regia es la que te da autoridad para vencer al enemigo. Nota que David tomó 5 piedras. Tú sabías que Goliat tenía 4 hermanos. David se preparó y se adelantó con una piedra para cada uno de esos gigantes que podía enfrentar. No solamente para Goliat, porque Dios te capacitará y abrirá tus ojos espirituales para que puedas conocer a tu enemigo. Y te dará las armas necesarias para enfrentar a cualquier enemigo que pueda hacerte frente. No solo a Goliat, sino a sus hermanos. Yo no sé qué situación ha venido sobre tu vida, pero hoy Dios te dice, yo te voy a dar las estrategias para no solo vencer esa situación que estás afrontando ahora, sino cualquier situación que te quiera hacer frente, porque yo soy tu Dios y yo te he ungido con la unción regia. La otra característica de la unción regia es la humildad. David tenía unos cuantos secretos de familia. No era muy aristocrático. ¿Por qué? Porque David era pastor. Y a pesar de que venía de la línea de Judá,
Su familia no era una familia rica. David había sido un pastor. ¿Quién quería a un pastor como rey? Quizás el pueblo de Israel hubiera querido un caballero armado, ¿verdad? Pero sin embargo, quizás esa ocupación, que para el pueblo no era la ideal para dirigir a un pueblo, Dios lo había elegido precisamente por sus cualidades. El trabajo de David lo preparó para ser elegido para ello. Antes de que tú recibas la unción regia, también pasarás por otras situaciones que te capacitarán y otras posiciones que te capacitarán para ser el líder que Dios quiere que tú seas. Esto me recuerda cuando nosotros, por ejemplo, vemos a nuestro pastor que coge una escoba y comienza a limpiar, la pastora Rosita, hermanos de la congregación que comienzan a limpiar, porque eso no los hace menos. Eso enseña al pueblo que ellos están capacitados y son humildes para servir a Dios en cualquier posición. La posición de pastor preparó a David allá en las ovejas. ¿Para qué? Para proteger al pueblo. Dios estaba buscando un líder que amara a su pueblo, que lo supiera pastorear como Dios quería pastorear a su rebaño. Alguien que fuera sensible a todos los judíos, al noble, al rico, al plebeyo por igual. Dios está llamando a una iglesia con que tenga una unción regia, no para formar un grupo de aristócratas, no para formar un grupo o un club social de personas profesionales o personas adineradas. Dios está llamando a una iglesia que sepa unir y poder manifestar el poder de Dios a todos, a los nobles, al rico, al pobre, que sepa caminar en medio de las calles de la ciudad para tocar a aquellos que aún no quieren ser tocados, aquellos que son leprosos, que puedan alcanzar todo tipo de personas, tanto al profesional como al que no tiene educación, como al que indigente, como aquel que es adicto a la prostituta, para que podamos alcanzar a todos. Porque Dios nos quiere convertir en pastores de rebaño de toda clase de personas. David también se ocuparía de todas las clases sociales. Pero David nunca olvidó sus comienzos. Nunca olvidó que él era humilde. Nunca se volvió un rey arrogante. Tanto fue así que cuentan los historiadores que las monedas que acuñó en su época reflejaban en un lado una vara y en otra una alforja, símbolos del pastoreo. O sea, nos está diciendo que aún en la moneda que David acuñó para su reinado, él marcó para que todos aquellos que aún recibieran una moneda pudieran saber que su reinado era para los pobres y no solo para los ricos, que él había sido marcado por Dios como pastor. Hoy Dios te llama a que seamos humildes, a que no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y en el momento en que Dios nos posicione, seamos capaces de poder, como aquel samaritano, extender la mano a aquel que ha sido herido. Notemos como la parábola del samaritano dice que pasaron unos sacerdotes y no se inclinaron. Pasó un rico y no se inclinó. Pero aquel que era samaritano supo inclinarse. Aquel que fue humilde supo inclinarse. Hoy Dios te llama a ser humilde. Solo así podrás ser ungido con la unción regia. Dios no te posicionará en un lugar donde, si no eres humilde, porque el que no es humilde le roba la gloria a Dios. Dios desea un pueblo humilde, un pueblo que sepa humillarse ante la poderosa mano de Dios y que en todo momento pueda glorificar a Dios por todas las obras y las maravillas que Él hace. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es uno de los errores más grandes que cometen las iglesias hoy en día, que se han olvidado de Dios, han quitado al Dios del púlpito para poner a hombres en el púlpito.
olvidándonos que el Dios que manifiesta poder y milagros utiliza al hombre para poder hacer esos milagros. Que el hombre que predica y el hombre que presenta y expone la palabra es enseñado y dirigido por Dios. Es necesario que retomemos esa humildad, la humildad de Jesús, que sepamos ceñir nuestra toalla en nuestra cintura para servir a otros. Otra característica de un ungido con la unción regia es nunca renunciar. El rey David conoció la derrota. El rey David conoció la traición. En ocasiones todo parecía perdido. El rey David fue traicionado hasta por su propio hijo, Absalón. Su propio hijo se levantó en su contra. Mediante el politiqueo y la astucia, Absalón había perseguido a la gran mayoría del pueblo judío y los había llevado hacia la rebelión. David se encontraba impotente en esta confrontación, ya que Absalón tenía la fortaleza de una gran mayoría numérica para reemplazarlo como rey. Sin embargo, David nunca mató a su hijo. Sin embargo, David siempre amó a su hijo. Y muchas veces serás traicionado. Muchas veces serás herido por aquellos que más amas. Pero un ungido nunca renuncia. Un ungido perdona. Un ungido que tiene la unción regia sabe perdonar porque fue perdonado. Cuando Absalón se acercó a Jerusalén para establecer su monarquía, David y sus fieles salieron al exilio, dejando Jerusalén aparentemente derrotada. Todo parecía perdido. No parecía haber ni la más mínima esperanza de restablecerse como rey. Sin embargo, David no se dio por vencido. No se retiró ni se sometió a su hijo. En cambio, reconoció su situación como un revés temporario y se puso en campaña para reinstaurar su monarquía y lo alcanzó. Cuando otros decían que todo estaba perdido, David no se retiró. David no se sometió a aquellos que lo oprimían. David no se sentó a lamentarse. David tomó su lugar como rey y Dios lo bendijo. David reconocía y respetaba la unción de otros. Una característica de los ungidos de Dios es que reconocen y respetan la unción de otros. Primera de Samuel 24, del 1 al 7 nos dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dio Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Para poder entender esta historia, quiero explicarte varios secretos espirituales. Primero, nos cuenta la palabra que Saúl estaba en una cueva descansando con su ejército. Y en esa cueva había entrado David, pero Saúl no se había dado cuenta que David se encontraba allí. Dice la palabra que cuando los siervos de David vieron a Saúl en aquel lugar en la cueva,
descansando, le dijeron a David: esta es tu oportunidad para matar a Saúl. David entonces, dice la palabra, que cortó el borde del manto de Saúl. Al cortar el borde del manto de Saúl, luego David se arrepiente y dice: me arrepiento porque yo no puedo tocar a un ungido del Señor. A pesar de que David había sido perseguido por Saúl, a pesar de que David había sido ungido para sustituir a Saúl, David nunca levantó la mano ni utilizó la oportunidad que tenía para matar a Saúl. Para que podamos entender lo que significaba cortar el manto de alguien, quiero explicarte esto. En esta lámina vamos a ver tres diferentes situaciones. Lo primero que vamos a ver en esta lámina es lo que se conoce como un tzitzit o los flecos de los mantos. Cuando un varón de Dios portaba su manto, y esto ya lo hemos enseñado, portaba en los bordes de su manto unos flecos que representaban los mandamientos de Dios. Pero cuando el judío muere, una de las ceremonias que se hacía o se hace, y lo vamos a ver en la lámina del medio, es que el judío es envuelto en el talit. Y una vez muere, es enterrado con su talit. Pero ¿sabes cuál es el símbolo de que el judío ha muerto? El que los cordones de las esquinas de ese manto son cortados. El judío es envuelto con el manto de oración, pero los tzitzit o los flecos son cortados de las esquinas. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la persona ha muerto. Al David cortar en la esquina del manto de Saúl, esto era un mensaje de que David pudo haber matado a Saúl, que la muerte estaba cerca de Saúl. Por eso entonces David se arrepiente y le dice: Señor, líbrame de yo hacerle daño a un ungido. Porque el cortar el borde del manto tenía una connotación de muerte para Saúl. Y David, ¿qué hizo? Se frenó y aún le dijo a los hombres que lo acompañaban: nosotros no podemos hacerle daño a un ungido de Dios. Porque el que tiene la unción regia no toca la unción de otro. El que tiene la unción regia respeta la unción de otros ungidos. Como iglesia tenemos que respetar la unción de cada uno de nosotros, reconocer cuál es la unción de cada cual y respetarla. Tenemos que respetar la unción de nuestros pastores. Y si alguien se levanta o hace algún comentario de algún hermano o algún ungido del Señor, nosotros tenemos como unción regia de respetar esa unción, de guardar y ser cobertura de la unción de todo líder y de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Porque el líder que está ungido con la unción regia respeta y reconoce la unción que carga su hermano. Otra característica del que está ungido con la unción regia es que es optimista. El libro de los Salmos es un portal que nos permite echar un vistazo sobre el interior de David, sus pensamientos y sentimientos. Fue un hombre con gran pasión, fe y optimismo. David enfrentó muchas batallas y adversidades personales, además de los desafíos a su liderazgo. Muchas veces sus dificultades parecieron terriblemente grandes, dejándole pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, David no perdió la esperanza. Su fortaleza interior y su optimismo sobre un futuro brillante emanaban de su conocimiento de que no estaba solo. En los salmos, salmo tras salmo, David revela la profundidad de su relación con Dios. Con él como inspiración, ¿cómo puede alguien darse por vencido?
Ejemplo, el Salmo 18, 28, 30 nos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Es escudo a todos los que en él esperan. Porque el que ha sido ungido con la unción regia sabe con quién anda. Sabe que no se puede dar por vencido porque Dios lo ha llamado, Dios lo ha coronado y Dios lo ha de guardar en toda situación. Siempre es optimista. Otra característica de un ungido de Dios con la unción regia es que trae su ofrenda voluntaria a Dios porque es adorador y sabe humillarse ante Dios. Segunda de Samuel 24, 24 nos cuenta cuando David confió en sus propias fuerzas y realizó un censo en el pueblo de Israel. Esto causó que viniera el ángel de Jehová y ocurriera una matanza en medio del pueblo. Porque David había confiado en sus propias fuerzas, en la gente que él tenía, en la cantidad del número de tropas, en la gente, en el pueblo y no en Dios. Y esto trajo como consecuencia que el que él confiara en su propia prudencia, viniera pestilencia y muerte sobre el pueblo de Israel. Entonces Dios le da a escoger y le dice a David: o muere la gente o tú tienes que hacer un sacrificio. Y nos dice la palabra que el rey le dijo a Arauna: necesito comprarte un campo para yo hacer sacrificio en ese lugar. Y Arauna, que era un siervo de David, le dijo: David, rey, yo te entrego este campo, no tienes que comprarlo. Pero la contestación de David fue la siguiente: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David tenía una consigna y era que él nunca iba a ofrecer algo a Dios que no le costara. David sabía que en medio del sacrificio venía recompensa, que Dios amaba al dador alegre, que Dios no iba a aceptar una ofrenda que no costara, que no le costara a él, que no fuera ofrecida con sacrificio. Por eso, el que está ungido con la unción regia trae su ofrenda a Dios porque es adorador y la trae voluntariamente y sabe el precio que cuesta traer sacrificio a Dios y se humilla ante Dios. David reconoció su falta y una de las cosas que caracterizaba a David era que reconocía sus errores y sabía reconocer que había cometido pecado delante de Dios, y por eso David nunca fue rechazado. David nunca fue obstinado. David siempre reconoció sus fallas ante él, ante Dios y ante el pueblo. Si en algún momento hemos fallado, aprendamos a reconocer nuestros errores. Porque el reconocer nuestros errores no nos hace pequeños, nos hace grandes. Y ese fue el secreto de por qué David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles son los enemigos de la unción regia? Dice la palabra en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. El primer enemigo de la unción regia es el viejo hombre. Todos conocemos la historia del primer rey de Israel, de Saúl. Un hombre de familia que tenía todo lo necesario para el éxito, pero que terminó en la más grande pobreza y en el más grande de los fracasos.
analizar la vida de Saúl, notamos que su caída comenzó desde su interior y se volcó esa caída en cada una de sus actitudes, en sus decisiones, acciones que luego lamentaría profundamente. La caída inicia en el interior. Todos tenemos un Saúl dentro. Aquel hombre pecaminoso que nos impide ser los hombres de familia que Dios desea que seamos. Por lo tanto, si aprendemos a vivir despojados de este viejo hombre, habremos logrado mucho en nuestro deseo por convertirnos en buenos padres de familia, en buenos cristianos, para vivir para Dios y para los nuestros. Veamos 5 características negativas de Saúl, que se convirtieron en enemigos de la unción regia. Era un hombre temeroso e indeciso. En 1 Samuel 10, 19 al 23 nos dice cómo Saúl era temeroso e indeciso. La indecisión y el temor nos hace perder la unción regia. Nos dice la palabra que sin embargo Saúl no tenía por qué tener miedo, no solo porque Dios lo había escogido, sino también porque le había dado todo lo necesario para confiar. La verdadera razón de todo se encontraba muy dentro de él, quien ya por su propia boca nos había revelado el estado de su corazón. Además de un bajo concepto de sí mismo, la baja autoestima y de los suyos. Observemos lo que había dicho antes al profeta Samuel cuando éste le había comunicado que Dios lo había escogido como rey. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O sea, David, a diferencia de Saúl, supo reconocer el llamado que Dios le había dado. Sin embargo, Saúl tuvo siempre una baja autoestima. Tanto fue así que trató en varias ocasiones de matar a David. ¿Por qué? Porque David era un hombre seguro de sí mismo, pero Saúl era un hombre que tenía una baja autoestima. La baja autoestima no nos permite ver el lugar que Dios nos ha entregado como parte de la unción regia. No nos permite disfrutar del lugar y ocupar el lugar que Dios nos ha entregado como reyes. Que Saúl tuviera conciencia de su inferioridad no era el problema. Su problema era que no tenía una comunión tal con el Todopoderoso que le permitiera ver más allá de su capacidad y posición. Comunión que sí tenían otros como Aarón, Josué, Samuel o David. ¿Cuál es el principio? Un varón de Dios tiene que tener una relación tal con Dios que le dé seguridad y estabilidad para la vida. Un varón de Dios y una mujer de Dios, a través de su relación con Dios, gana seguridad sobre quién es en el reino como hijo de Dios. Segunda característica enemiga de la unción regia. Era un hombre de apariencia nada más. Dice la palabra que una vez que hallaron a Saúl, todos se impresionaron de que Saúl tuviera una estatura que les pasaba por encima a todos, tanto que apenas le llegaban los demás a los hombros. La Biblia dice que era joven y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Con tamaña estatura y con tal porte, todos debieron pensar en sus corazones, sin duda alguna este es el elegido de Dios. Pero no sabían la desilusión que se llevarían después, al mismo tiempo que se dieron cuenta de que Saúl no sabía trabajar con su interior. Por eso, esto nos enseña que debemos trabajar con nuestro porte exterior, con nuestro físico exterior, pero también tenemos que procurar trabajar firmemente con nuestro carácter interno. ¿De qué nos vale hacer ejercicios físicos si no ejercitamos nuestro carácter interno? A veces nos procuramos más preservar lo exterior que lo interior. Y es más importante para Dios que tú también ejercites tu carácter interno.
Principio aprendido. Un varón de Dios tiene que trabajar las zonas internas de su carácter y fortalecerlas. Lo que otros crean no es tan importante como lo que Dios ve en nosotros. Hebreos 12:4 nos dice: porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dice la palabra que aún no habéis resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Porque lo que nos está diciendo la palabra es que a veces, así como los apóstoles tuvieron que derramar sangre para poder combatir el pecado, el combatir el pecado va a requerir de nosotros una muerte interna, morir al yo, morir a nuestro ser. ¿Para qué? Para que podamos resucitar juntamente con Cristo. Tercera cualidad que hace que nos convertamos y perdamos la unción regia. Era un hombre sumamente impaciente. A pesar de que Dios había avalado su reino, reconociéndolo públicamente como una victoria frente a los moabitas, Saúl todavía demostraba que el miedo y la inseguridad en su corazón no habían sido superados. Esto lo llevaría a formar otros defectos en él, otros defectos de su personalidad. Uno de ellos era la impaciencia. Saúl ofreció el holocausto que solo le correspondía ofrecer a un sacerdote de Dios. Este hecho ha sido marcado por muchos como su primer error que le llevaría al fracaso. Saúl no estaba demostrando su paciencia, sino que demostró su impaciencia y su debilidad de espíritu al convertirse autosuficiente. Los escritores dicen que el éxito se le subió a la cabeza, porque Dios le había dicho a Samuel que le dijera a Saúl que tenía que esperar para que pudiera Samuel realizar un sacrificio. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl se adelantó al lugar y a la posición que Dios le había dado a Samuel como profeta, que era el que estaba autorizado para hacer el sacrificio. ¿Y qué hizo Saúl? Se adelantó y no esperó a Samuel y tomó el lugar que no le correspondía. Y por eso también fue desechado, por su autosuficiencia, por no esperar ni seguir los diseños de Dios. ¿Cuántas veces dañamos el plan de Dios por nuestra autosuficiencia? Por no seguir el diseño de Dios, por nuestra impaciencia. La impaciencia es un enemigo de la unción regia. Samuel llegó momentos después de que Saúl había ofrecido el sacrificio y al verlo le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Principio aprendido: la paciencia es una cualidad inherente a la madurez. Un varón de Dios debe tener la suficiente paciencia para producir en él constancia y temple. Cuarto error: Saúl era un hombre sin carácter suficiente para él liderar. Primera de Samuel 15:24 nos habla sobre esto. Todos los defectos que hemos podido apreciar en la vida de Saúl en realidad son defectos que casi todos los hombres llevamos en nosotros mismos. No son estos defectos los que lo llevaron a la ruina, sino que Saúl no supo lidiar frente a sus debilidades para mejorar esos defectos y se dejó dominar por estas debilidades. En lugar de aprovechar las enormes ventajas que él tenía, que Dios le había dado para un buen liderazgo, Saúl no se preocupó por el pueblo ni para darles un correcto liderazgo que los guiara. Él solo se preocupó por sí mismo, aun cuando esto implicara desestimar la palabra de Dios, y por lo tanto Dios lo desechó.
Al fin de esta historia narrada en la Biblia, notamos una declaración del propio Saúl que revelaría su falta de liderazgo y su total falta de carácter. Dijo Saúl: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Esto era no solo una excusa, era la realidad. Si tan solo Saúl hubiera oído al Señor, no hubiera tenido que decir esto. David no hubiera tenido que expresar luego aquella dolorosa frase: cómo han caído los valientes. Principio aprendido: una de las cualidades más firmes para un buen cristiano es poner primero la palabra de Dios antes que el agrado a los hombres. Todo varón debe desarrollar liderazgo en su vida. Toda mujer debe de saber conducir a los suyos hacia lo que necesitan y no necesariamente a lo que ellos desean. Dios pondrá en tu corazón como líder lo que el pueblo necesita, lo que tu familia necesita. Y no siempre vamos a conducir a las personas por lo que ellos desean. Porque Dios como Padre tampoco nos da todo lo que nosotros deseamos, sino que Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y como líderes, y como cristianos, como padres de familia, como hermanos, en ocasiones tenemos que aprender a decir no. Cuando Dios dice no, como creyentes tenemos que también aprender a decir no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Primera de Samuel 13:7 al 12 nos dice: Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados y los sacrificios, como los soldados comenzaban a desvanecerse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado el favor del Señor, por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y esta impaciencia le costó el reinado a Saúl. Otra de las características de un enemigo, ¿verdad? O un enemigo de la unción regia es no respetar lo que correspondía a Dios. El no respetar lo que le corresponde a Dios es un enemigo de la unción regia. Primera de Samuel 15 nos dice: luego Saúl mató a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Shur, en el oriente de Egipto, y capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo le destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor luego entonces rechaza a Saúl por esto y le dice: lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche, porque Saúl no respetó lo que le correspondía a Dios. Un enemigo de la unción regia es el no respetar lo que le corresponde a Dios. Cuando no respetamos lo que le corresponde a Dios, esto limita la unción regia, limita lo que Dios quiere hacer para ponernos a gobernar como su pueblo. En nuestra próxima clase estudiaremos el concepto neotestamentario de la unción regia, cómo operaba la iglesia del Nuevo Testamento bajo la unción regia y cómo activar la unción regia en nuestras vidas como creyentes. En esta noche les damos gracias por haber permanecido y escuchado esta palabra que se ha presentado y pedimos que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti
y ponga sobre ti su paz. Hasta la próxima clase.